Buenos días para todos. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos los clientes que nos acompañan y a mis compañeros que también están acompañando en esta sesión de webinar. Muchas gracias por su asistencia. El tema que hoy vamos a ver es el proceso de compras. El proceso de compras que también denominamos por sus siglas en inglés como POP. Entonces vamos a ver la funcionalidad que este módulo nos ofrece y comenzando lo podemos definir como una sucesión de pasos que nos permiten llevar sobre la herramienta Microsoft Dynamics GP el control del proceso de adquisición de bienes o servicios. Cuando decimos que vamos a ver una sesión de pasos es porque el proceso de compras nos va a permitir ir llevando un paso a paso de nuestro proceso desde el momento en que la compañía requiere, bien sea un bien o un servicio. Aquí vamos a poder ver que es útil para compañías de servicios como también para comercializadoras, puesto que podemos llevar todo el proceso de la compra de nuestro inventario para luego la venta, o también podemos llevar el proceso de la adquisición de los servicios que nuestra compañía requiere para su funcionamiento. Entonces, podemos ver básicamente que el proceso de compras lo vamos a poder integrar con los demás módulos que maneja la herramienta, como el módulo de inventario, porque como les decía, podemos desde aquí manejar todo el proceso de la adquisición de nuestros artículos para la venta. También se integra con el proceso de ventas, es decir, que podamos hacer compras basadas en los pedidos que nuestros clientes nos han colocado. El módulo se integra perfectamente con el módulo financiero, llevando allí la información contable de las transacciones que realicemos en el módulo. Y como lo vimos en un webinar anterior, el módulo se integra con el módulo de activos fijos. Vamos a poder ver o les puedo explicar herramientas que podemos integrar al módulo, como el cliente web. Aunque no vamos a ver pues el proceso con cliente web, pero sí les voy a explicar de qué se trata. El proceso de compras ahora nos maneja un esquema de anticipos que viene desde la orden de compra, es decir, que desde que coloco mi orden de compra voy a poder tener asociado un pago a mi proveedor. Y como ya lo vimos también en otro webinar, el proceso de compras viene asociado al esquema de flujos de trabajo. Entonces, básicamente nuestro proceso de compras va a estar detallado por los siguientes tareas. Entonces, vamos a partir desde una requisición o solicitud de compra. Este es un documento que el sistema me permite ingresar y aquí entonces vinculamos esta solicitud o requisición de compras a que podríamos manejar un cliente web. Esto quiere decir que puedo tener diferentes usuarios que no están vinculados directamente con GP, que no son usuarios recurrentes de GP, pero que requieren colocar solicitudes de adquisición de materiales o de equipos o de servicios a la compañía. Entonces pueden hacer una requisición desde su cliente web y ya luego entraría el proceso del módulo del área de compras. Entonces vamos a partir de una requisición o solicitud de compras. Aquí entonces veíamos, aunque no va a estar activo el workflow en el proceso de compras que vamos a ver por cuestión de tiempo, pero recordemos que podemos manejar esquema de aprobación para nuestras requisiciones y también para nuestras órdenes de compra, asimismo también para transacciones como la factura de compra. Entonces, arrancamos de una requisición, pasamos a elaborar una orden de compra. De la orden de compra, entonces, establecemos el proceso en el cual vamos a recibir nuestro bien o servicio. Y último, pasando de la revisión, de la recepción, entonces, llegamos a un esquema de una factura. La factura ya es el último paso, el cual nos va a generar una obligación o una cuenta por pagar. Dentro del proceso de recibimiento y de factura, vamos a contar con la opción de generar algún tipo de devolución, bien sea en el momento en que recibí y verifico que la mercancía está mal, entonces requiero devolverla. O ya recibida y facturada, igual requiero hacer o registrar algún tipo de devolución de mi mercancía, entonces una devolución con crédito.
Como les decía, el módulo se integra con inventarios. En el momento en que recibo mi mercancía, el sistema de inmediato alimenta mi módulo de inventarios. Entonces, voy a pasar ya directamente a la herramienta. Les recuerdo que las pruebas que estamos realizando las hacemos sobre Microsoft Dynamics en versión 2018. Y aquí entonces tenemos nuestro módulo de compras. Y decíamos que vamos a arrancar desde el proceso de generar una solicitud de compra. El sistema nos da un consecutivo. Aquí le puedo indicar que voy a recibir. Entonces, les decía, podemos manejar artículos que sean inventariados o no inventariados. ¿Cuál es el beneficio de tener artículos dentro de un maestro? Cuando decimos artículos inventariados, no necesariamente quiere decir que son artículos que manejan un inventario. Podemos hacer un maestro de artículos tipo misceláneo, tipo servicio, para nuestros bienes que habitualmente o nuestros servicios que habitualmente recibimos. Entonces, aquí decimos que es una solicitud. ¿Cierto? Aquí a donde me la deben enviar, entonces al almacén. Y tengo unos campos adicionales para agregarme información de mi compañía. ¿Cuál es el propósito de la solicitud? Yo puedo tener una solicitud de compra, la cual voy a hacer de una solicitud una orden de compra, o el sistema también me permite que en una sola solicitud coloque todos mis artículos y luego por proveedor el sistema me va a ir elaborando una orden de compra. Y es el ejercicio que vamos a hacer acá. Entonces, como les indicaba, podemos tener artículos no inventariados. No inventariados es que yo aquí escribo el artículo que requiera y el sistema no me indica que esto no existe o que necesito alguna configuración adicional. También puedo tener artículos dentro de un maestro de artículos previamente creado desde el módulo de inventarios, es el que vamos a tomar acá, que ya trae algunas características, ¿cierto? Como su medida, puede tener costo de otras adquisiciones previas y esto pues va a ser informativo. Manejamos los sitios que maneja el módulo de inventario, entonces a dónde va a llegar mi mercancía. Y aquí también podemos manejar dos esquemas. Puede ser que la persona que está colocando la solicitud no tenga conocimiento exacto de a quién se le compra ese bien o servicio. Entonces podemos manejar algo que llamamos el proveedor genérico, que es un proveedor que no es al que se le va a hacer la compra, sino que ya en el momento de convertir nuestra solicitud a una compra, entonces vamos a manejar el proveedor definitivo. Entonces aquí voy a trabajar con el proveedor genérico para el ejemplo. Y ahorita en el proceso de convertir mi solicitud a orden de compra voy a pasar al proveedor definitivo. Entonces me solicita un método de envío. Y aquí siguiente, como les digo, en la misma orden de compra puedo colocar varios elementos. Aquí ya me da un costo, quiere decir que anteriormente ya había podido hacer esa compra de ese artículo y por eso me trae el costo. Puede ser el costo de la última compra, el costo promedio del proveedor. Aquí vamos entonces a dejar el mismo o si no es ese, entonces lo puedo cambiar. De nuevo, método de envío. El método de envío se puede configurar previamente por el proveedor también. En este caso, si es el proveedor ya definitivo o podemos dejarlo abierto para ser diligenciado en este momento. Y voy a colocar un tercer elemento. Los campos que aparecen o que van apareciendo con el asterisco son campos obligatorios. Entonces, siempre deben estar diligenciados. Como les decía, el sistema permite unos definidos de usuario por línea de artículo, acá, y unos definidos de usuario por encabezado del documento. Estos definidos que pueden servir a manera realice su proceso, tenga algún otro dato adicional que se requiera. Y aquí entonces ya tengo mi requisición elaborada.
Aunque no tengo activado el flujo del proceso de workflow, la requisición siempre se le debe dar la indicación de que es enviada para el proceso de compras. Entonces ahora, puedo hacer dos pasos. Puedo hacer mi proceso de compra desde acá y le digo acción comprar y el sistema me va a generar una ventana en la cual voy a indicar o hacer el cambio de proveedor, puesto que este proceso de comprar ya lo entraría a ser el área de compras directamente, que es ya quien sabe cuál es su proveedor definitivo y a quién se le va a comprar. También puedo utilizar, y esto es muy útil cuando quiero hacer compras de manera masiva. Entonces, cierro acá y me voy a la utilidad de las listas que vemos aquí al lado izquierdo del menú. Entonces, acá tengo una lista que dice transacción de solicitud de compra. Gina, en este momento no estás compartiendo tu pantalla. Ok. Ve, qué raro. Ok, ya vuelvo a compartir. Gracias. ¿Ya están de nuevo viendo la pantalla? Aquí me Ahora indica que ya está compartiendo, ¿sí? sí. Sí, ahora sí, Marisa. Listo. Sí, ahora sí. Sí, ya. Entonces acá esperamos un momento que nos cargue la lista. ¿Cuál es el propósito? Si, por ejemplo, el día anterior los usuarios colocaron cierta cantidad de requisiciones y los artículos son los mismos, entonces puedo hacer en un solo proceso de manera más rápida la marcación de mis solicitudes y enviarlas a la orden de compra. Este proceso también con las listas del lado izquierdo también es muy útil para el envío de las solicitudes a aprobación. Entonces, para no tener que enviar una a una, puedo enviar varias o lo mismo en la orden de compra aprobación. Ahí esperamos un momento que cargue la lista. Ya, listo. Entonces decíamos que nuestra solicitud es la número 4, la marco y aquí está activo el botón comprar. Entonces me voy a comprar. Esta es la ventana previa a la generación. Aquí me está indicando que me va a crear una orden de compra y los 3 artículos. Pero recordemos que tenemos el proveedor genérico y con este no vamos a trabajar. Entonces me ubico sobre la línea de cada artículo y aquí voy a ir seleccionando un proveedor. Eso quiere decir que si cada artículo lo voy a comprar a distintos proveedores, le voy a elaborar al final 3 órdenes de compra. Y aquí tenemos entonces ya el primer cambio a este proveedor, el segundo cambio a este y me falta este artículo. Eso quiere decir que en la ventana del lado izquierdo, acá no me debe aparecer ya más el proveedor 99 y aquí ya tenemos los 3. Aquí el sistema me dice que debo cerrar esta ventana de las listas porque él ahorita de inmediato la vuelve a abrir. Entonces me voy aquí a compras y vuelvo a mi menú general de compras. Y ahora sí voy a generar. Listo. Y aquí esperamos que el sistema procese. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser mi resultado? 3 órdenes de compra, porque va una por cada proveedor. Listo, ahí ya está cargando. También me las envía entonces el sistema de manera inmediata a la ventana de listas, porque si la acción es, por ejemplo, paso siguiente, enviarlas para un flujo de aprobación, puedo hacer también el envío de manera masiva. En este caso no me aparece el botón enviar órdenes de compra porque no tengo activo el workflow. Sí los puedo enviar por correo electrónico, que es otra funcionalidad que tiene el proceso de compras. Entonces, esta es la orden de compra que me creó el sistema.
Aquí la veo a manera de consulta. Eso quiere decir que no puedo ejecutar ninguna acción sobre el documento como tal. Pero voy a volver a las transacciones de compras y la abro desde allí. Porque aquí vamos a ver lo que les decía en la presentación y es mis compras, tengo ahora la funcionalidad de generar un anticipo, el sistema lo llama prepago, a la compra. Entonces voy a tomar esta, por ejemplo, la primera que generamos. Entonces mi orden de compra número 80 con el artículo que solicité, la cantidad que solicité. Si tenemos activo Workflow, entonces debo enviar a procesar la aprobación para poder tener para poder hacer la recepción. El proceso de compras me maneja esquema de impuestos. Eso quiere decir que yo puedo tener configurados impuestos para mi proveedor, impuestos para mi artículo y el sistema está en capacidad de hacer match entre los dos y generarme aquí el predeterminado de mis impuestos. Adicional a la información que tengo en la orden de compra, puedo manejar un descuento por documento, no es por línea de artículo, al igual que si tengo algún cargo adicional por flete o por misceláneo. Esto también lo podemos ver ahorita en el esquema de la factura, que sería el documento contable final del proceso. Entonces decimos aquí, listo, mi orden de compra de 160,000, le voy a hacer un anticipo a mi proveedor de 60,000. Y expando acá. Y él me permite dos esquemas de pago. Uno es cheque automático, cuando mi pago va a realizarlo el área, por ejemplo, de tesorería, entonces toma la orden de compra y realiza su pago, bien sea por un cheque físico o ahora pues por la transferencia electrónica de fondos. O si fue al contrario, por algún motivo ya tuve que enviarle el pago a mi proveedor y solamente lo que quiero es hacer el registro en el sistema, entonces tomo la opción de pago manual y aquí ya me iría a generar un pago que queda registrado en el sistema y asociado a mi orden de compra. Tan pronto guarde la orden de compra, el sistema me genera el pago. Entonces aquí ya tengo mi orden de compra. Lo que les decía era, podemos enviarla por correo electrónico. Voy a guardar esta para generar el pago y ya abrimos otra para enviarla por correo electrónico. Cerramos la ventana. Y aquí entonces vamos a poder ver la información. De mi prepago. Entonces me dice que me generó un número de pago y sus cuentas contables. Este ya está registrado en el sistema, ya existe como un pago, el cual va a ser posteriormente asociado a la factura. Listo, entonces entrada de orden de compra. Previamente tengo que haber configurado mi proveedor con la información de su correo electrónico. Y aquí simplemente le digo acciones, correo electrónico y le voy a decir enviar. Pero este es un poquito, el proceso nos toma un poquito de tiempo, entonces voy a ver acá un ejemplo ya enviado. La plantilla de la orden de compra se puede personalizar. O sea, aquí tengo ya un adjunto que se envió de la orden de compra. ¿Sí? En formato PDF. Entonces aquí está mi orden de compra. Esta plantilla se puede personalizar con el logo de la compañía y con la información que se quiera en el cuerpo de la misma. Listo, volvamos a GP. Entonces decimos que ya hicimos nuestra orden de compra, ahora vamos a recibir nuestra mercancía. Entonces puedo desde la orden de compra ejecutar la acción de recibir o puedo ir directamente a entrada de transacción de recepción y allí escogerla. Aquí el sistema me permite tres tipos de recepción. Uno es envío, es recibir la mercancía únicamente, esto alimentaría inventario y me llevaría a una cuenta de provisión. O ya envío factura y es, por ejemplo, si es un servicio que no voy a tener una recepción a un inventario y luego la factura, puedo ejercer la tarea de recibir y facturar si ya tengo la factura en mi poder de una vez. Y el sistema nos permite una funcionalidad que se llama transferencia en tránsito.
Aquí es cuando hacemos para las comercializadoras el proceso de nacionalización. Entonces, previamente he recibido mi mercancía, pero la tengo en una bodega transitoria donde todavía no le he tenido, no sé cuáles son mis costos de nacionalización y demás. Entonces, luego la puedo volver a llamar para volverla a recibir. Aquí ya tengo una transacción guardada. Entonces, este artículo lo tengo en una bodega en tránsito, lo estoy llamando para volver a recibir. Fíjense que aquí no me afecta a ningún proveedor porque esto es una transacción interna a manera el módulo de compras le brinda información al módulo de inventarios para al artículo que entró a este costo colocarle algo que llamamos los costos de descargue y es costos adicionales a la mercancía. Y aquí entonces hay unos costos por nacionalización y ya el artículo no tiene solo su costo de compra, sino que también en el inventario se va a ver afectado por los costos de compra más los costos de nacionalización. Entonces lo que valía 55,50 va a valer 86,60. El costo de descarga también es válido para envíos de mercancías sin necesidad de ser transferencia en tránsito. Entonces aquí también vemos activo el botón. Yo puedo desde acá, entonces tomo mi proveedor, uno de los de la orden de compra, y le voy a decir autorrecibir. Cuando le digo autorrecibir, el sistema me despliega las órdenes de compra que tengo disponibles para recibir y desde acá le puedo indicar. El sistema me permite hacer recepciones totales o parciales. También me maneja unos esquemas de tolerancia para cantidad. ¿Y la tolerancia qué es? Poder recibir un poquito más de lo que coloqué en la orden de compra o al contrario, que si por algún motivo eran 15 unidades y en el transporte se dañó una, pero esta ya no la voy a recibir, coloco 14 y el esquema de tolerancia que le marqué hacia abajo me puede permitir que ya la recepción quede cerrada porque esa unidad ya no me la van a enviar. Entonces aquí estoy haciendo el recibimiento, fíjense que acá únicamente tengo la información a manera conforme al artículo, aquí le coloco la remisión y contabilizo. La ventana también me permite acá una serie de comandos definidos de usuario y es que tengo la posibilidad de configurar 15 campos adicionales en los cuales puedo agregar la información a la recepción, como por ejemplo la calificación del proveedor, la fecha de embarque, información que quisiera ver adicional a la información contable que ya me está registrando y a la información del artículo. Entonces aquí ya recibí mi mercancía. Luego decimos que vamos a hacer una factura. Entonces, aquí vamos a facturar, primero vamos a devolver. Digamos que la mercancía que recibí, alguna parte venía en mal estado y es necesario devolverla. Entonces, les decía, podemos tener devolución y devolución con crédito. Si tenemos solo el recibimiento, vamos a hacer una devolución. El sistema no me permite hacer solo devolución si ya tengo devolución y si ya tengo factura. Entonces, debo indicarle que es una devolución con crédito. Y me permite también que la mercancía que voy a devolver la pueda volver a recibir para que no sea necesario volver a hacer una orden de compra. Entonces, acá le indico que la voy a volver a recibir. Entonces, la orden de compra 81. El artículo. También puedo hacer devoluciones pues totales si es todo lo que esto, o puedo decirle que es solamente una parte que voy a devolver. Listo, y contabilizo. Si yo quiero aquí puedo volver a recibir la mercancía porque el sistema me la permite, como le dejé la casilla marcada, volver a recibir la mercancía. Pero para seguir con el ejemplo vamos a facturar las 10 unidades que sí recibí. Entonces, este es el momento de entrada de la factura de compra. Aquí también puedo facturar
la mercancía que recibí y puedo facturar los costos de descarga. Entonces, si los costos de descarga previamente los asocié al recibimiento de valor por flete, por impuesto y demás, aquí puedo llamar a mis proveedores de los costos de descarga y facturar esos costos que ya están asociados al artículo, que ya hacen parte de un mayor valor del artículo. Para eso entonces marco aquí este LC y ya el sistema me va a brindar información de mi proveedor, pero con respecto a sus costos de descarga. Entonces, aquí también tenemos un autofacturar y es que me permite ver qué órdenes de compra tengo listas para facturar. Entonces voy a facturar las 10 unidades que tengo disponibles de mi recibimiento. Entonces aquí requiero la factura del proveedor, obligatoriamente. Y como les decía, tenemos el tema de impuestos. Aquí puedo agregar los impuestos, bien sea a nivel de resumen o previamente, o también se los puedo agregar por línea de artículo. En algunos casos es muy útil tenerlos por línea de artículo porque los artículos de Colombia con las diferentes tarifas del IVA, entonces me permite que en la misma factura tenga cada artículo su tarifa de IVA y de manera resumida luego ya me va a indicar cuánto es el valor de mis impuestos. Tomé el que no le había asociado prepago, pero si tuviéramos en esta factura el valor del anticipo, acá el sistema me lo refleja. Eso quiere decir que tan pronto yo asocio la factura, de inmediato con la primera factura, el sistema me va a descontar el prepago que ya le haya hecho. Y aquí contabilizo. Y si hubiera recibido en total mi factura, entenderíamos que ahí ha finalizado el proceso de compra, pero todavía tengo mercancía pendiente por recibir y el sistema me lo va a permitir y también tengo que facturar esa mercancía pendiente por recibir. ¿Cómo puedo conocer en qué estado está mi documento o mi proceso de compra referente tanto a, puede ser a la requisición o a la solicitud, como tal a la orden de compra? Entonces, desde el módulo, desde la opción de consultas, puedo tener la consulta de los documentos de orden de compra y esto me ayuda a ver la trazabilidad. Entonces voy a tomar aquí a mi proveedor. Marco las opciones que me da el sistema para ver todos sus documentos. Listo, entonces aquí me dice, sí, usted tiene una orden de compra, hizo un recibimiento, luego hizo una devolución y luego hizo una factura. Y como GP me permite hacer drill down a cada uno de mis documentos. Entonces veamos la orden de compra, aquí aún no la tengo totalmente recibida, entonces por eso aún no está cerrada. Tenemos nuestro documento de recepción. Aquí también me marca el estado del documento. Recordemos que para el módulo de compras, los estados de los documentos en cuanto a los que son de contabilización, recibimiento, devolución o factura, solamente tenemos dos estados, o está en trabajo o está histórico porque ya ha sido contabilizado. Y en el caso de la factura, pues esta ya se muestra como una cuenta por pagar al proveedor. Entonces, usando un poquito la consulta de el módulo de cuentas por pagar, aquí ya vamos a tener nuestra factura. ¿Sí?
Y aquí esta era una transacción previamente realizada con otra orden de compra. Este es el pago y fíjense que el pago me indica de qué orden de compra está asociada cuando mis pagos vienen desde el proceso de compras en la casilla de prepago o anticipo. Entonces aquí me indica que este prepago corresponde a esta orden de compra y su asociación efectivamente tiene que ser con la factura que está en el proceso de compras. Esto es entonces un pequeño paso a paso y muy rápido de lo que es el proceso de compras. También podemos ver que cuenta con consultas, tanto el de documentos como el consulta de solicitudes. Aquí yo puedo ver todas mis solicitudes de los diferentes estados. Y aquí me dice si han sido comprados o han sido enviados y la puedo desplegar y volver a ver la solicitud de compra. Y ya vimos la consulta de documentos de compra. También contamos, como veíamos, las listas inteligentes del lado izquierdo son muy útiles porque puedo realizar tareas de manera masiva. Y tenemos también consultas por el MATLIST que me permiten listar mis órdenes de compra. Entonces acá en compra tenemos la lista de órdenes de compra. O puedo listar, estos son todos mis encabezados, entonces puedo ver las órdenes de compra en qué estado están y a quién le estoy haciendo la compra. Podría listar qué órdenes de compra le he colocado a determinado proveedor. Y también puedo listar qué artículos le he comprado. Entonces también podría ver, por ejemplo, determinado artículo a qué proveedores se los he venido comprando. De las requisiciones también puedo tener lista. Un poquito más demorado en cargar. Bueno. Entonces, órdenes de compra. Volvamos a transacciones. Si por algún motivo una orden de compra ya no la voy a recibir, entonces el sistema me permite que mediante esta opción de editar órdenes de compra, la cancele. Entonces puedo hacerlo por aquí o puedo hacerlo desde la orden de compra, le cancelo las unidades, o desde acá le puedo ejecutar el proceso de cancelación. Entonces la cancelo y le digo este tiene líneas facturadas. Ok. La cancelo o también si por algún motivo elaboré una orden de compra y la orden de compra ¿listo? Entonces, las 5 unidades que había devuelto definitivamente ya no las voy a volver a recibir. Entonces, las cierro y las proceso. Si también de pronto en algún momento voy en el proceso de la orden de compra y requiero adicionar un artículo a mi orden de compra, pero este ya había sido recibido y facturado, puedo también hacer un cambio y el cambio se llama cambiar a pedido y me reabre la orden de compra y me permite volver a asignar un artículo. Esto en compañía del flujo de aprobación, pues me permite que si la orden de compra tiene un cambio, de inmediato vuelva a pedir que sea enviada al flujo de aprobación. Entonces aquí ya hice el cambio de la orden de compra. El sistema me genera pues un reporte indicándome que ha hecho el cambio a la orden de compra. Sí, aquí me dice que deliberado, lo paso a cerrado. Entonces ya quedó finalizada, las 5 unidades no las voy a volver a recibir. Y un proceso que habitualmente se realiza es, finalizando el mes o depurando determinada cantidad de periodos, puedo pasar mis órdenes a un estado completamente histórico, porque si las tengo en estado cerrado, pero quiero cambiarlas a pedido, el sistema me lo va a permitir.
ingresando nuevamente una cantidad a la misma orden de compra. Si finalizado todo el proceso, ya quiero quitar las órdenes de compra para que pasen a ser históricas, entonces el sistema me permite una rutina en la cual le digo quitar órdenes de compra. No es un quitar literal, estas quedan en el histórico, solamente que pasan a un estado histórico. Listo. Aquí pues la única orden de compra que tenía en estado cerrado fue la orden de compra que acabé de cerrar finalizando las 5 unidades. Entonces ya. Igual aquí la vamos a poder seguir viendo. Luego volver a mostrar y la orden de compra sigue disponible para ser consultada, al igual que todo su proceso. Ya está en un estado cerrado y si lo listamos por Smart List, el estado del documento indica que está en estado histórico. Y este es un pequeño paseo por todas las funcionalidades o por algunas de las funcionalidades que me presenta el módulo de compras. Como les decía, podemos tener integración con el proceso de ventas, es decir, que desde un pedido puedo indicarle que esto es para realizar una compra y mis compras las baso en los pedidos que tengan el módulo de ventas. Puedo tener artículos no inventariados y como lo vimos con David, entonces puedo también vincular mi orden de compra al módulo de activos fijos. También puedo vincular el proceso de compras al módulo de presupuesto y lo puedo vincular al módulo de contabilidad analítica. Bueno, en este momento queda abierto el micrófono para o el chat para sus preguntas, si tienen alguna pregunta sobre el módulo. Gracias, Humberto. Ok, los esquemas de tolerancia. Podemos manejar uno a nivel general. Entonces, en la configuración como tal del módulo, en procesamiento de órdenes de compra, puedo acá indicarle la tolerancia, mira, por escasez o por excedente. ¿Qué quiere decir escasez? Entonces, hacia abajo, si me mandan menos cantidades, igual ciérreme la orden de compra porque ya no llegan más. O excedente quiere decir que puedo recibir hasta un poquito más. O también se lo puedo indicar a los artículos. Esto entonces ya se vincula con el módulo de inventario. Mira, y aquí está, compras. Y aquí entonces tenemos tolerancia por cada uno de mis artículos. Y no es una política general para todos, sino que solamente lo quiero, o cada artículo va a tener un esquema diferente, se lo puedo configurar por artículos. Sí, cuando manejamos, en especial cuando manejamos para Juanita, que me pregunta, ¿existe alguna forma, para director de sistemas, algunas ocasiones se realizan devoluciones y estas me las dividen en varias unidades, incluso decimales? ¿Esto por qué sucede? Lo que hemos visto en algunos, en el manejo de inventario por promedio, es que siempre para ajustar el valor al total del costo, divide, por ejemplo, si son 200 unidades en 199 y una solita parte. Entonces, habitualmente, pues la unidad no tiene decimales, o sea, no compra uno como 5.3, sino que compramos unidades enteras, pero si el sistema de las 200 me lleva para ajustar el costo 199 y una adicional, entonces cuando devuelvo también me puede dividir que toma una y otra de la otra línea recibida, pero en ese caso sí también es por el esquema de manejar promedio. Me pregunta Juanita que si existe alguna manera de cambiar el proveedor en la orden de compra sin tener que volver a reemplazar desde la RQ. No, ya cuando tenemos la orden de compra ya tenemos un proveedor que me encabeza mi orden de compra, en ese caso ahí ya no la puedo cambiar.
por eso la ventanita previa a la generación de la orden de compra es la que me permite hacer este cambio. El Smart List nativo no me permite, me pregunta Jessica, si el Smart List me permite configurar todo el proceso. El proceso como tal no, puesto que el Smart List solo me permite listar, entonces me permite que liste los recibimientos, las facturas o que liste las órdenes de compra. Lo que sí me informa es de mi orden de compra en el Smart List de líneas, qué cantidad de mi orden de compra tengo en la orden de compra, qué cantidad tengo recibida y qué cantidad tengo facturada. Pero allí mismo pues no me va a indicar el número del documento con el cual hice cada uno de estos procesos. Para eso se puede elaborar un reporte de seguimiento. Carlos, indicar cómo se ajustan los costos de descarga cuando se estima un mayor valor sin necesidad de entrar ítem, por favor. Bueno, Carlos, no sé si te entiendo bien la pregunta. El tema de los costos o de cambiar, el sistema sí me permite hacer un cambio del costo, pero igual pues lo que vamos a ver es que debe ser por artículo. Y los costos de descarga en la transacción, como lo veíamos acá, pues yo los agrego aquí y estos me aplican a todos los artículos, bien sea si lo tengo configurado por unidad o por porcentaje. Entonces, aquí no debo entrar ítem por ítem cuando estoy haciendo la recepción, porque aquí lo que le hago es indicarle el costo de descargue y adicionárselos acá. Entonces, no sé, de pronto si en algún momento quisiera elevar la consulta un poquito más específica, le podría de pronto dar el proceso más adecuado. Porque lo otro es cuando ya he elaborado todo el proceso y por algún motivo evidencio que el costo me quedó mal, pues también el sistema tiene una utilidad, pero es más de cara al proceso ya está hecho vinculado al módulo de inventarios, ajustar el costo. Desde la orden de compra podemos hacer prepagos en porcentaje, ejemplo. No, el sistema me pregunta valor, no me da casilla de porcentaje, entonces tengo que estimarle efectivamente el valor exacto que le quiero dar de prepago. Carlos, desafortunadamente no soy especialista en manufactura, pero para dar respuesta, de pronto alguno de mis compañeros consultores o Humberto nos podrían colaborar. ¿Cómo se asocian las órdenes de compra con manufactura? Hola, Carlos. ¿Me escuchan? Cuando tú te refieres a asociar las órdenes de compra con manufactura, ¿es las órdenes de compra de los componentes de la materia prima? Me imagino que si Humberto es Carlos Cifuentes y coloca Sí, la consulta, sí, ¿cómo se sí. asocian las órdenes de compra con manufactura? Sí, deberían ser los componentes. Él me dice que no. Ah, no, señor, dice. No sé, espérame a ver qué otra cosa nos escribe. No, ya sé qué es lo que no, él está hablando es de, sí, GP tiene un proceso que se llama tercerización, que es cuando tú mandas parte de tu proceso, creo que es lo que se está refiriendo Carlos, parte de tu proceso tú lo mandas a hacer a un tercero y luego ese tercero te entrega a ti, digamos, lo que fabricó para incorporarlo dentro de tu proceso productivo. GP lo maneja y de hecho GP tiene en cuenta en no duplicar el costo de los artículos, porque lo que mandaste a hacer fue simplemente un trabajo y el artículo transformado vuelve a tu proceso productivo para después convertirse en producto terminado. GP lo maneja, el proceso se llama tercerización. En cualquier momento lo podemos mirar y muy posiblemente
en una próxima fecha vamos a hacer también un webinar de manufactura, De que sé que es un manufactura, tema que sí. algunos clientes están manejando y que también lo quieren conocer más a fondo. Pero GP lo maneja, Carlos. Lo podemos mirar en cualquier momento o coordinar una reunión y te lo mostramos, claro que sí. Listo. Bueno, no veo ninguna otra inquietud. Bueno, Daniel pregunta sobre la solicitud de requisiciones vía web. Entonces, les decía, esta no requiere una licencia de Dynamics como tal, o sea, no consumen las licencias que se tienen para los usuarios que hacen orden de compra, factura y demás procesos en GP, ¿no? Son licencias adicionales. En este momento se me escapa el nombre exacto de ese esquema de licenciamiento, pero pues porque únicamente permiten colocar requisiciones en ese esquema de licenciamiento. Para crearlas, pues es necesario instalar el cliente web y crear los usuarios con ese esquema de licenciamiento para que puedan ingresar la requisición. Hammerson, ¿cómo se habilita, configuran las líneas, las listas inteligentes para poder trabajar masivamente sobre? Hammerson, yo creo que vamos a tener un webinar para hacer este esquema porque pues se tiene diferentes funcionalidades de listas inteligentes en los diferentes módulos, pero sí requiere de pronto una capacitación o un webinar donde podamos verlas, porque se personalizan y en la personalización pues le agregamos siempre ciertas tareas, se le pueden agregar columnas, se le pueden agregar acciones o se le puede agregar el vínculo con reportes. Pero entonces estar pendiente y con mucho gusto vemos ese tema específico en un nuevo webinar. Listo, Hammerson, con mucho gusto. Nativamente, para generar órdenes de compra en Excel y hacer la integración automática, no se tiene la opción, pero sí se tienen otros productos que permiten esta funcionalidad. Conozco Smart Connect, con la cual se pueden cargar órdenes de compra, pero nativamente en GP, sin un producto adicional, no podemos hacer cargue desde Excel a órdenes de compra, no se maneja esa funcionalidad. Con gusto, Elizabeth. Sí, señor, se pueden duplicar y copiar órdenes de compra, es cierto, es una funcionalidad que pasé. Entonces, desde la entrada de la orden de compra tengo la acción de crear y copiar o copiar líneas. Crear y copiar es que me copia absolutamente todo, entonces simplemente le digo una orden de compra anterior. Y aquí
verifico que las preferencias que me da el sistema, como utilizar costo del proveedor o utilizar costo actual o utilizar costo de la orden de compra, si quiero incluir líneas canceladas, si quiero incluir cantidades canceladas. Y aquí más abajo, si tuviéramos activo contabilidad analítica, también me permite copiarla. Y le digo copiar. Bueno, había una vista previa en la cual puedo verificar qué artículos me va a copiar. Efectivamente, entonces esta tarea también permite una mayor rapidez para el ingreso de información, porque si todos los meses es la misma orden de compra, pues tomo la orden de compra del mes pasado y la copio. Sí. Gracias, jefe, por el recordatorio. Si no la quiero copiar con el mismo proveedor, entonces allí veíamos la opción de copiar solamente la línea. Entonces, encabezo mi orden de compra con otro proveedor y le copio las líneas que tenía la otra orden de compra. También se puede hacer. Tenemos unos minuticos más a ver si alguien más tiene alguna otra consulta. También de pronto en algún momento vamos a ver, se requiere una vinculación específica con el módulo de inventario, es la generación automática de órdenes de compra. Entonces esto también amerita una sesión completa porque la configuración va un paso a paso de lo que requerimos configurar en nuestros diferentes artículos y luego sí generar de manera masiva nuestras órdenes de compra. La función de los costos de descarga, entonces, requiero tener voy a contabilizar el recibimiento que tenía aquí. Tengo un recibimiento y le voy a adicionar costos de descarga. Va a ser un nuevo recibimiento. Entonces, aquí voy a vincularle un costo de descarga. Y mi proveedor es este. Timely. Y aquí me dice que tiene un monto fijo de 200. Esto se puede cambiar al momento de hacer el proceso del costo. Le voy a dejar el que tenemos, aplicar. Cierro mi ventana y aquí ya está asociado el costo de descarga. Contabilizo. Sí, señor, tiene toda la razón. Entonces aquí estoy recibiendo mi mercancía, pero es un proceso adicional e independiente facturar lo que tiene, o contabilizar lo que me factura mi proveedor de costo de descarga. Entonces, no le puedo hacer un proceso de compra del costo de descarga porque no lo voy a recibir adicional como un servicio. Bueno, no debería. Porque este debe estar involucrado siendo un mayor valor de mi costo del artículo. Entonces, acá en insertar, asociar facturas, a quien le voy a facturar es a Timely. Y aquí le marco que es un Lander Cost. Porque aquí lo que me va a mostrar es las líneas de costo de descarga, no las líneas de artículos. Entonces, sencillamente facturo.
Y aquí el sistema me dice que no asoció el costo de descarga, que si deseo asociarlo, le digo que sí. ¿Esto qué hace? Que cada vez que yo adiciono costos de descarga, entonces si este señor Timeli que me está facturando un flete aéreo, está involucrado en varios recibimientos que he realizado durante el mes, aquí me va a salir el listado y los puedo ir asociando uno por uno. También puedo definir que el costo de descarga que el señor me había dicho eran de $200, pero puede ser que sea mayor o menor al que tengo ahí. ¿Sí? Si puede ser mayor o menor, entonces esto puede generarle variación al precio de mi artículo. Entonces, si es igual, lo asocio y aquí estoy diciéndole que es el mismo. Perdón, lo asocio y aquí le digo que es el mismo. Y ya estaría aquí facturando mi costo de descarga. Fíjense que esta factura no requiere del proceso de la orden de compra y de la recepción como tal, porque está desvinculada al proceso de la recepción de más mercancía. Bueno. Y ahí ya pues es finalizar la transacción con la contabilización. Director de sistema me pregunta, ¿los costos de descarga son valores adicionales que van a estar involucrados directamente con el costo de mi artículo? Entonces mi artículo lo compro a 100 pesos a mi proveedor, pero resulta que en el proceso de nacionalización, de transporte y demás, hay otros costos involucrados que hacen parte del costo del artículo. Para que mi inventario esté perfectamente valorado, tengo que decir que el artículo no solo vale 100, sino que además de 100, por el flete se le suben 20, por la comisión que me cobra la agencia se le suben 5. Entonces mi costo total de mi artículo son 115. Y el proceso de costos de descarga me permite adicionarle estos costos al artículo directamente. Y después, pues como lo vimos ahorita, facturarle a las diferentes personas o entidades involucradas en mi proceso. Ustedes, pues nos demoraríamos como... Listo. Bueno, hasta ahí ya quedamos. Para los costos de descarga, seguramente en el módulo de inventarios podemos ver cómo se crean. Es una tarea muy sencilla. Se crean en el módulo de inventario y se pueden vincular a los artículos, pero se utilizan en el proceso de compras directamente. Podemos hacer que afecte la diferencia. Me preguntan si varía el costo de descarga con la factura del proveedor, ¿la diferencia afecta el costo? Sí, si se tiene configurado el artículo para que tenga variación del precio, sí generaría efecto sobre el artículo cuando el costo en la factura del proveedor es diferente al costo de descarga inicial. Mira, acá está para Lady que me preguntaba si se puede. Sí, hay que marcarlo, mira, reevaluar inventario con variación del costo. Y hay un porcentaje de tolerancia también. Lo que pasa es que pues esto hace parte del módulo de inventarios, por eso de pronto no vimos la configuración como tal de este proceso. Pero sí se puede tener para que cuando yo asocio la factura, lo que bien se haya le cambie y le afecte al inventario directamente. Gracias, Lady. Con mucho gusto al director de sistemas. Estamos atentos a las demás capacitaciones con todo nuestro equipo de trabajo, entonces mucho gusto haberlos acompañado en este ratico. Yo sé que hay muchos más temas para ver, procuramos que sean de utilidad a todas las compañías y estemos atentos a las demás programaciones.
Feliz resto de día para todos. Hasta pronto. Gracias.